Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Tras las sucesivas y duras declaraciones de Diletta Leotta, por fin llegó la esperada respuesta de Turquía. Y esa respuesta no fue con una expresión tan diplomática o comedida, al contrario, ardió literalmente como el fuego. Demet Özdemir apareció ante las cámaras por primera vez en este caótico proceso en el que guardó silencio durante días, y aunque no mencionó explícitamente su nombre, todo el mundo entendió muy bien a quién iban dirigidas todas las flechas: Diletta Leotta. Además, esta respuesta no era solo una defensa, sino también un desafío. Las palabras, sus manipulaciones no nos afectan, formaban parte de una frase que pasará a la historia de la revista. La postura, la voz y la mirada de Demet fueron tan claras que se alzó como un muro contra la tormenta que venía de Italia. A pesar de las dificultades que ha atravesado recientemente, Demet se presentó ante el público por primera vez con una actitud tan dura y decidida. Su matrimonio con Can Yaman, el proceso de embarazo, los traumas del pasado, la presión de los medios de comunicación, quizá por primera vez, estaba tan entrelazada con la cara corrosiva de la fama a la que llevaba años acostumbrada. Pero esta vez se posicionó de tal manera que fue ovacionada con los mensajes que lanzó no solo como actriz, sino también como esposa, futura madre y mujer. Algunas personas quieren hacerse notar manteniendo constantemente en el orden del día una historia del pasado. Pero ahora estamos en otra página. Manipulaciones, intrigas, juegos mediáticos. No nos afectan. Yo estoy centrada en mi familia, en mi marido y en mi hijo que va a nacer. Lo demás es ruido, afirmó. Estas palabras fueron una respuesta directa a la reciente declaración de Diletta Leotta: fui el chivo expiatorio. Diletta había afirmado que Can y Demet la habían convertido en objetivo, que estaba bajo la presión de los medios de comunicación y que su vida privada había quedado al descubierto pieza a pieza. Sin embargo, las declaraciones de Demet echaron por tierra estas acusaciones. No hemos atacado a nadie, no estamos en guerra con nadie. Pero nuestro silencio no significa que lo aceptemos todo, declaró, dando a entender claramente que Diletta intentaba engañar a la opinión pública haciéndose la víctima. Las palabras de Demet se convirtieron en un tema de actualidad no solo en Turquía, sino también en Italia. La prensa sensacionalista italiana publicó en sus páginas la declaración de Demet con el titular "La risposta turca". En las redes sociales, los comentarios divididos llamaron la atención. Mientras algunos aplaudían la firme postura de Demet, otros usuarios comentaban: esta guerra no ha hecho más que empezar. Sin embargo, uno de los detalles más llamativos de las declaraciones de Demet fue su apoyo a Can Yaman. Can es el hombre de mi vida. Miro su presente y su futuro, no su pasado. Todos tenemos fracturas en nuestro pasado, pero lo importante es cómo caminamos hoy. Sus palabras volvieron a revelar con fuerza el vínculo entre ella y Can. Esta declaración significaba también que Can Yaman ponía fin a su pasado con Diletta. Durante mucho tiempo, se afirmó que Can hacía referencias indirectas a Diletta en algunas entrevistas, e incluso que su incapacidad para enfrentarse a esta antigua relación era la base de sus crisis con Demet. Pero Demet dijo: Can hizo las paces con su pasado. Yo aporté esa paz, rechazó claramente estas acusaciones. Una de las palabras más llamativas de Demet fue su referencia a la solidaridad de las mujeres. Como mujer, nunca he tenido un problema como hacer daño a otra mujer. Pero no me callo cuando se dicen cosas de mí que no son ciertas. Mi silencio no es mi debilidad, es mi sentido común. Pero a veces es necesario no callarse. Hoy es ese día, dijo. Esta declaración confirmó las opiniones de quienes pensaban que Diletta engañaba a la opinión pública poniéndose constantemente en posición de víctima. Al final de la entrevista, Demet respondió a la pregunta de los periodistas: ¿continuarán las declaraciones de Diletta? ¿Le inquieta esto? Con la siguiente frase: no puedo controlar quién dice qué, pero elijo cómo reacciono. Estamos centrados en nuestra propia historia. Nadie puede alterar nuestro equilibrio interno. Estas declaraciones también resonaron en el frente de Can Yaman. Una fuente cercana a Can afirmó que el famoso actor estaba muy contento con estas palabras y se sentía orgulloso de que Demet se mantuviera firme a su lado. Para Can, Demet siempre fue el mayor equilibrio en mi vida.
sus declaraciones demuestran lo sólida que es nuestra unión, habría dicho Khan. Sin embargo, a pesar de todos estos acontecimientos, el silencio continúa en el frente de Diletta Leotta. Según las acusaciones, Leotta ha seguido al detalle las declaraciones de Demet y está preparando una nueva estrategia. Su círculo cercano sugiere que Diletta sacará a la luz documentos que sorprenderán al público una vez más. Además, se rumorea que esta vez podría apuntar no solo a Khan, sino también a Demet. Sin embargo, por ahora estas afirmaciones son solo información entre bastidores. La declaración de Demet, sus manipulaciones no nos afectan, se interpreta como una señal de que se ha alcanzado una nueva etapa en esta guerra. La opinión pública, inclinada hacia atrás, solo se pregunta una cosa: ¿hasta dónde llegará esta guerra? Y lo más importante, ¿quién saldrá victorioso al final? Sin embargo, lo cierto es que Demet Özdemir ha declarado con voz firme que no está sola en esta lucha. Ni los reproches de Diletta, ni la presión mediática, ni los viejos cuadernos. La única realidad para Demet es su familia y la paz de esa familia. Y ya no es un secreto que está dispuesta a luchar por esa paz. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.